El 14 de noviembre de 2025, una pequeña familia alquila un Airbnb durante unos días, sin saber que se encontrarían con algo muy inquietante durante su estadía allí. Habían reservado el lugar con antelación para una próxima boda que se celebraría fuera de la ciudad, así que alojarse ahí tenía todo el sentido. Pero una noche, después de regresar de pasear a su perro, ocurre esto. We were just out walking my dog, and when we came in, we heard Jesus Christ. De alguna manera, la correa del collar del perro se levanta de repente con un movimiento rápido antes de envolverse en el cuello de su perro. Simplemente sale volando como si alguien la hubiera lanzado hacia arriba, pero claramente no se ve a nadie en las escaleras que lo haya hecho, lo cual es muy extraño, considerando que hace apenas unos segundos se escuchó esto. Ahora bien, Sydney, quien grabó esto, está tan desconcertada como la anfitriona del Airbnb cuando recibió este video de ella. Pero este no sería el único video que grabaría, ya que el día siguiente pasaría esto. Okay, so this is the leash. There she goes again. I don't think the leash is gonna move, but she's definitely sensing something. Every single day. Aunque esta vez la correa no se mueve, su perro sigue adelante y hace esto. Por alguna razón, mientras la correa está en los escalones, su perro comienza a buscar algo, pero como antes no parece ver nada allí. E incluso, Sydney revisa la alfombra para ver si hay algo encima o debajo de esta, que esté provocando que su perro se comporte de esa manera, pero sigue sin haber nada. Sin embargo, hay algo en este video que merece la pena señalar, y es un detalle que aparece en todos los otros videos que Sydney graba con su perro. Muy atentos. So I wanted to show you guys some footage of my dog with these stairs. So here's another clip that I got of her doing it, walk over and see her, and she was so locked in. Ahora bien, si no te diste cuenta, en cada video, el perro de Sydney siempre está cerca de una zona determinada de las escaleras. Siempre es la mitad media o inferior de los escalones, nunca la parte superior. Si no fuera por este detalle, Sydney no se habría dado cuenta de esto. So I think I figured out why my dog just is always hanging out right here. So I just found a door back here. So I don't think that it's what's on the stairs. I tried to check, but the door is locked. Obviously it's an Airbnb, so they lock a lot of the doors up. Yeah, I don't think that it's what's on the stairs like what I initially thought. I think it's what's below. Teniendo en cuenta que el espacio está en el suelo, esto explica el por qué el perro nunca sube. Parece estar percibiendo algo que está en esa habitación, pero la pregunta es, ¿qué está percibiendo exactamente? Desconcertada por lo ocurrido, Sydney y su hermana deciden investigar más a fondo y es cuando logran captar esto. So this is the switch.
You guys can see their light is on right there. I wonder if just maybe there's someone right behind the door. oh my god. Casi de inmediato después de que Signy saca su teléfono, el pomo de la puerta gira de repente. Aunque no se ve a nadie del otro lado, la manilla de la puerta se mueve como si la sostuvieran desde el otro extremo. Ahora Signy tiene la impresión de que hay alguien allí dentro. Entonces se pone en contacto con el anfitrión del Airbnb y le pregunta si hay alguien más alquilado en el lugar. Pero este le dice que no. Y después de descubrir que no hay nadie más, Signy concluye que lo que pasó esa noche no fue el caso de que alguien entrara a la casa, sino algún suceso paranormal. Para ella, esto es mucho mejor que tener a alguien dentro de la casa. Pero a pesar de estar tranquila porque no es una persona, el incidente de la manilla de la puerta todavía la desconcierta. Esto es así porque cada vez sigue ocurriendo y sigue moviéndose. Yeah. Scary. Okay. Okay, every time we've knocked before, this doorknob would turn a little bit. Resulta que esta habitación en realidad era un sótano. De la nada, su teléfono es tirado hacia dentro de esta antes de caer por las escaleras. Pero es justo antes de que caiga cuando sucede algo extraño. Por si no lo percataste, el teléfono se mueve solo justo antes de caerse. Pero, por supuesto, lo más extraño es cuando el teléfono de alguna manera se levanta. Ni Signy ni el anfitrión del Airbnb pudieron explicar esto. Es por eso que esto lo expone en sus redes sociales y muchos lo atribuyeron a algo paranormal. Pero como en muchos de los videos, siempre te dejo a ti la última palabra en los comentarios. El siguiente video fue grabado por una abuela que vive sola con su perro y sus 2 gatos. Sin embargo, parece que sus mascotas no son lo único que le hacen compañía, porque según ella, hay algo en su casa que no la deja en paz. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи из моего дома. Уходи. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда.
Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи. Уходи, я сказала. Уходи отсюда. Уходи. Я тебя не боюсь. Después de que Paulina se da cuenta de que lo que había visto no estaba allí, ve esto. Un adorno colgante debajo de la lámpara se mueve por sí solo, pero no hacia un lado ni hacia adelante, sino que se suspendía hacia arriba, descartando cualquier posibilidad de corriente de aire. Ahora bien, lo que haya ocurrido esa noche sigue siendo incierto. En cualquier caso, el hecho de que sucede esto de la nada es inquietante. Pero una noche, Paulina vuelve a grabar porque vio la misma figura escondida dentro de su chimenea. Como salido de una pesadilla, de repente aparece en la chimenea algo que se parece a una cabeza. Y lo que es más extraño es que se muestra justo cuando Paulina empieza a acercarse. Es como que aquello se fuera dado cuenta de que Paulina se estaba acercando. Es comprensible de que se haya asustado por esto, pero aún más después de regresar y ver el espacio y ver que la chimenea está completamente vacía. Ahora bien, Paulina no ha compartido más nada en las redes sociales, sea algo espeluznante o no. Solo estos dos clips que nos han dejado a miles de espectadores intrigados de lo que pudo captar. ¿Acaso esta anciana sí logró tener un encuentro paranormal? ¿Tú qué piensas? El siguiente video fue grabado hace muchísimos años por una estudiante que se encontraba haciendo una excursión escolar en Filipinas. La grabación la hizo con un antiguo teléfono, por lo que la calidad del mismo es bastante baja, pero lo que ocurre en este clip es realmente escalofriante. Presta atención. Han pasado 15 años desde que se grabó esto y la chica no se había percatado de lo que había sido registrado en la cámara hasta que volvió a ver el video hace poco. En el nivel superior parece haber alguien asomándose, pero no parece un turista sino algo más escalofriante. Según la chica que postea este video en Reddit, dice que en este fuerte habían perecido miles de soldados y quizás lo que está captando la cámara sea el alma en pena de uno de ellos quien entregó su vida defendiendo este fuerte. Aunque también algunos atribuyen esto a la baja calidad del video. Pero tú tienes la última decisión en los comentarios. El siguiente video ocurrió en Ecuador y fue captado por una cámara de seguridad. En esta, se pudo captar la presencia extraña de un niño que estaba corriendo a altas horas de la noche en la calle. Atentos con lo que se viene. Podemos ver en las imágenes cómo este niño está corriendo aparentemente huyendo de los perros, pero lo curioso de la grabación es que al final del clip vemos cómo este se hace traslúcido y se desaparece antes de llegar al fondo de esta cerca. Lo más curioso de este clip es que los perros lo vienen siguiendo ladrando y de repente se detienen y dejan de seguirlo. Muchos comentaristas que han logrado ver este video en las redes sociales comentan que quizás estemos ante la presencia de un ser fantasmal o algo mucho peor. Cuéntame en los comentarios si tú tienes alguna explicación de esto, algún fallo en la cámara o estamos ante la presencia de un fantasma. ¿Cómo explicas el comportamiento de los perros y de que este niño se haya desaparecido como por arte de magia?
Déjame saber tus teorías en la sección de comentarios. La siguiente grabación me la hicieron llegar por mi Instagram y fue compartida por Diak Mora. En este podemos ver la grabación de unos exploradores del Medio Oriente que se adentraron a una antigua fábrica abandonada. Lo que no se imaginaron es que lograrían vivir momentos realmente aterradores. Presta atención a la grabación. Vemos cómo estos exploradores, al notar una presencia extraña, entran en pánico. Se acorralan en una de las habitaciones y con linterna en mano comienzan a alumbrar en todas direcciones. Y es cuando una presencia extraña, amorfa y totalmente oscura, se lanza contra uno de ellos. Pero lo curioso aquí es que esta presencia solamente fue vista por el lente de la cámara, pero no estaba ahí con ellos. Lo más curioso es que esto fue totalmente en vivo, por lo que se descarta cualquier montaje en edición. Pero como siempre te digo, tú eres el que tiene la última palabra. Sé el juez de esto en la caja de comentarios. La siguiente grabación me la hizo llegar nuestro amigo Soy Julio López. En esta podemos ver la grabación de una cámara de seguridad de un hogar que, tras varios acontecimientos paranormales, decidieron colocar dichas cámaras de seguridad, pero nunca se imaginaron lograr captar lo siguiente. Presta mucha atención a lo que se ve. La presencia de un niño pequeño parece estar en la sala jugando a altas horas de la noche. La apariencia de este niño es traslúcida, por lo que podríamos decir que es algo fantasmal. Este se comporta como un niño normal, parece estar jugando y correteando en el área, pero sin duda alguna, el nada más verlo hace que nuestra mente diga que esto no es normal. Cuéntame en los comentarios qué piensas al respecto. Dado a que muchos creen que los fantasmas de niños no existen, entonces, ¿qué es esto que estamos viendo? Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante. Así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. Ya te he traído en el pasado el caso sobre Amoroso MX. En esta ocasión, él compartiría cómo una madrugada, cuando estaba descansando, comenzarían a ocurrir cosas realmente extrañas en la puerta de su casa. Johnny, están tocando. ¿Ah? Están tocando. ¿Quién es? Nadie, duérmete, mamá. ¿Están tocando? Sí. Ah, sí, no manches. Escucha. Otra vez, güey, a ver. Dame. Sí. A ver, aguanta. Espérame aquí, aguántame. Sí. Otra vez. Otra vez no.
Son las 3 de la mañana, gente. Son casi las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. ¿Qué es eso? Oh, no manches. Oh, no manches. ¡Ceci! Vemos cómo Amoroso se levanta de la cama y baja de su habitación. Los golpes son incesantes, por lo que decide encender la luz y abrir la puerta para ver de qué se trataba. Pero muchos espectadores lograron ver que justo antes de salir, hay una extraña figura parada detrás de la ventana. Amoroso abre la puerta en búsqueda de aquello que está tocando incesantemente su puerta y lo que lo está molestando. Y es cuando logra ver el rostro de una mujer detrás de su auto. Inmediatamente, él entra en pánico y huye de inmediato, cerrando todo y cortando el video. Pero esta no sería la única vez que Amoroso y su mujer vivirían sucesos parecidos. Anteriormente te mostré este video donde una cámara de seguridad instalada en su sala lograría captar esa presencia extraña. Presta atención. Sí, mira, quiero que observes bien este video y me digas qué te parece. Puede ser cualquier cosa, pudo ser una persona, pero realmente con seguridad no te sé qué decir. Observa los movimientos de mi hija de 4 meses, como ya está casi dormida y ahorita en un ratito como que se altera. El video no tiene audio, así que por eso se lo estoy relatando. Vean ahí cómo se alteró mi hija y ve directamente hacia el portón. Mira, ahí está observando, ahí se asomó algo. Vean eso. Vean lo extraño que el color de piel que tiene eso, vean. Y mi hija ahí está alterada y si se dan cuenta, no deja de mirar hacia el portón. Vean, mi hija está mirándolo. Ahí se volteó y eso se desvaneció. Bastante extraño. ¿Qué será eso que acecha a Amoroso y a su familia? Quizás estemos ante la presencia de una bruja que quiere hacerse con su bebé. Quisiera saber qué piensas tú en la sección de comentarios. Y no olvides de compartir este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.